En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea Jesucristo. Uno de los efectos devastadores de la modernidad, y sobre todo de esa modernidad en la Iglesia, cuyo nombre se llama modernismo, resumen de todas las herejías que a lo largo de los siglos se fueron formando, es haber vuelto la religión hacia el hombre en vez de dirigirla hacia Dios nuestro Señor, poniéndonos a nosotros mismos en el centro y olvidándonos de que Dios ha de ser lo principal y lo primero en todas las cosas, olvidándonos de las realidades del cielo y de la eternidad y volcando nuestro entendimiento de forma obsesiva y con ello nuestra voluntad hacia las realidades presentes, queriendo construir en este mundo un paraíso terrenal que no deja de ser una quimera, olvidándonos del paraíso que Cristo nuestro Señor ha venido a prometernos y con su muerte de cruz nos ha conquistado. Una religión sin Dios, una religión sin esperanza, una religión totalmente vuelta a las cosas de este mundo, una religión filantrópica, donde lo que se predica es un buenismo, pero no se recuerda la exigencia de la santidad y de que nuestra meta es el cielo, la eternidad, la bienaventuranza, el goce de Dios para siempre. Con la parábola que acabamos de escuchar de este deudor injusto, nuestro Señor Jesucristo quiere recordarnos una verdad para que vivamos en el realismo y no vivamos engañados por nuestras propias quimeras, por nuestros propios pensamientos, por nuestra vuelta hacia las cosas de este mundo. Y es que llegará el momento en que el amo venga a pedirnos cuenta de nuestra administración. Es lo que en la teología, en el credo confesamos, ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Es la realidad del juicio personal y del juicio universal al final del mundo. Es la realidad de que habremos de morir y habremos de presentarnos delante de Dios y ante Él tendremos que rendir cuenta de nuestra administración. La realidad del juicio no es para vivir con miedo ni para estar atemorizados, sino, como he dicho, para vivir con realismo nuestra vida presente, recordando en primer lugar de que somos administradores, no dueños. El Señor nos ha dado la vida, con la vida nos ha dado los dones naturales, con la fe nos ha dado los dones sobrenaturales, y todo, hasta la mínima parte de esos dones, habrán de ser motivo del juicio, habrán de ser motivo de ser interrogados por Dios nuestro Señor. Cuando nos presentemos ante su presencia, el Señor nos preguntará: ¿qué has hecho con el don de la vida que te he dado? ¿Qué has hecho con el tiempo que te he regalado? ¿Qué has hecho con los dones, capacidades, inteligencia, capacidad de trabajo que te he donado? ¿Qué has hecho con la gracia, la fe, la esperanza, la caridad que he infundido en tu alma? ¿Qué has hecho con tantas gracias sacramentales y aquellas que te he dado habituales, aquellas que te he dado en los momentos de tentación o de prueba o de dificultad o para acrecentar tu vida de virtud? ¿Qué has hecho con todo ello? Y tendremos que dar cuenta y tendremos que presentar las cuentas ante Dios nuestro Señor. Por eso es muy importante siempre en nuestra vida tener en la mente la idea del juicio de Dios, porque será ante el cual tendremos que responder. Fijaos que vivimos muy entretenidos y muy preocupados ante el juicio del mundo, ante el juicio de los demás, ante lo que los demás puedan pensar o juzgar de nosotros. Vivimos en la pantalla, en el espejo de querer aparentar, pero tenemos que buscar vivir delante de Dios. Dice algo así el gran San Ambrosio: procuré toda mi vida vivir delante de Dios, con las cuentas clarificadas con Él, para que al momento del juicio nada me tenga que reprochar.
Ahora en esta vida nosotros tenemos la oportunidad, Dios nos la brinda, de arreglar nuestras cuentas delante de Él, para que en el momento que tengamos que presentarnos ante el juicio, no poder ser acusados, sino que ya habiéndonos acusado nosotros ahora, en el sacramento de la penitencia, mediante la confesión de nuestras culpas, esperemos con total confianza el abrazo y la misericordia de un Dios que es todo amor y misericordia para aquellos que le aman y le temen. En la parábola vemos que aquel administrador es acusado. Es una idea interesante, porque también en el juicio de Dios habrá quien nos acuse. Y el primero que nos vaya a acusar va a ser el demonio, Satanás y los ángeles caídos. Estos que están trabajando ahora en la historia para apartarnos de la voluntad de Dios y para sumarnos a su rebelión, serán los que en el momento del juicio estén acechando y estén acusándonos incluso falsamente ante Dios nuestro Señor. Por eso, enemigo del alma, hemos de rechazar siempre a Satanás, a sus obras y sus pompas y sus vanidades, como prometimos el día de nuestro bautismo, como cada año la Iglesia nos hace profesar solemnemente el día de la vigilia pascual, y como cada día, en definitiva, hemos de renovarnos nosotros ese rechazo a las obras, a las pompas, a las vanidades, al mismo Satanás. Lógicamente no es amigo de los hombres, sino acusador de los hombres. Es el que nos acusa delante de Dios. ¿Y quién más nos va a acusar? Nos acusarán nuestros propios pecados, nuestras propias faltas, nuestras mediocridades, nuestras omisiones. Estas también tendrán voz en el momento del juicio. Y si ahora en esta vida no aprovechamos el sacramento de la confesión para acusarnos, en el momento del juicio estos acusadores serán los que dicten la sentencia de nuestra condenación. Hemos de confesarnos sinceramente, con verdad, en el sacramento de la confesión, porque allí, a través del ministro de Dios, es Dios mismo el que nos escucha. Vamos a acusarnos, dice San Agustín, para ser absueltos. Al revés que en el mundo. Si ante un juez del mundo fuésemos a presentar nuestra acusación, seríamos rápidamente encarcelados y se dictaría sentencia sobre nosotros. Pero en el sacramento de la confesión, en este juicio de Dios que se adelanta para nosotros en cada sacramento de la penitencia que recibimos, se nos adelanta también la absolución y la gracia y la misericordia de Dios. Por eso, mis queridos hermanos, hemos de acudir con tanta confianza a este sacramento que el Señor, para nuestro bien y para nuestra salvación, ha dejado a su Iglesia y nos brinda tan ricamente, tan generosamente en el confesionario a través de los sacerdotes. Jesucristo nos pone como ejemplo la audacia, la astucia de este hombre en la administración. Viendo que había caído en desgracia, que no tenía forma de defenderse ante la acusación, quiere ganarse a los mismos deudores de su amo, arreglando y apañando las cuentas. Jesucristo alaba esa astucia, esa viveza, esa, vamos a decir, rapidez para los negocios del mundo que los hombres del mundo tienen y que nosotros muchas veces no tenemos para las cosas del cielo. ¿Cuántas veces nosotros mismos experimentamos esto? Qué rápidos somos, qué audaces, qué astutos para las cosas de aquí abajo y qué torpes, qué negligentes, qué perezosos para arreglar nuestras cuentas del cielo, para ir sumando méritos a los ojos de Dios, para vivir agradándole a Él y ser buenos hijos de Dios. El apóstol San Pablo nos recordaba en la epístola: no somos deudores de la carne. A la carne no le debemos nada, a quien le debemos es a Dios, que nos ha creado, que nos ha redimido, que nos santifica con la acción del Espíritu Santo. Pues entonces, ¿por qué somos tan cumplidores? ¿Por qué somos tan, vamos a decir, tan benevolentes con la carne, rindiéndonos tan fácilmente a sus placeres, a sus deseos, a sus caprichos? Si no le debemos nada y lo único que nos provoca es ser reos de condenación. ¿A quién le debemos es a Dios? A Dios que nos ha dado la vida,
a Dios que nos ha dado su vida para redimirnos del pecado y a este Dios que nos da la vida a través de los sacramentos para que el Espíritu Santo realice en nosotros la santificación. Ganaos, amigos, con el dinero injusto para que os reciban en las moradas eternas. Bien sabemos las enseñanzas que el Señor tiene con el dinero en el Santo Evangelio. Aquello de no podéis servir a Dios y al dinero en el discurso de San Mateo, ese discurso amplio de nuestro Señor Jesucristo, donde dice de la dificultad de los ricos para entrar en el reino de los cielos, pues más fácil es que un camello entre por el agujero de una aguja que un rico se salve. Porque bien sabemos que, si bien objetivamente el dinero ni es bueno ni es malo, bien sabemos lo que produce en el corazón del hombre. Ese apego a las riquezas de este mundo, a los bienes de aquí abajo, esta autosuficiencia y esa soberbia, y cómo no, el dinero que tantas veces engendra la injusticia, pues mediante la avaricia nos lleva a cometer fraudes, a cometer injusticias contra el prójimo. Jesucristo le llama injusto dinero, porque parece que siempre el dinero cuando lo tenemos lo hemos recibido de forma injusta. Por eso el Señor nos invita en primer lugar a la limosna, a la generosidad, a repartir nuestros bienes. San Juan Crisóstomo insiste muchísimo en sus sermones acerca de este deber de la limosna. Es más, dice, no llamemos limosna a cuando aquello que damos es lo que el otro necesita. Cuando le damos la vivienda al que no lo tiene, cuando le damos la comida al que no tiene que comer, o cuando vestimos a aquel que está desnudo. No estamos haciendo limosna, estamos haciendo justicia. No nos equivoquemos. Y el mismo San Juan Crisóstomo dirá, así como tenemos a las entradas de la iglesia una pila de agua bendita para pedir el perdón de nuestros pecados, así están también los pobres en la puerta de las iglesias para que mediante nuestras limosnas obtengamos el perdón de los pecados. Es enseñanza apostólica. La limosna cubre multitud de pecados. Y si has pecado, mi querido hermano, y el Señor te ha dado bienes, remédialo de una forma tan fácil, que son bienes materiales, despréndete de ello, arráncalos de tu corazón, sé generoso, pues el Señor siempre devuelve al 100 por 1 y la vida eterna. Esa limosna que nos sirve para satisfacer por nuestros pecados, esa limosna que nos ayuda a merecer más ante los ojos de Dios y a tener más méritos de gloria, un cielo más grande. Esa limosna, en definitiva, que nos hace prepararnos para salir de este mundo, pues de este mundo saldremos desnudos, sin nada más que nuestras buenas obras, nuestro mérito, nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra caridad en Dios. Nunca se ha visto que detrás de un féretro vaya nunca ni un coche de mudanzas, ni nadie del banco con la tarjeta. Nadie. Al cementerio vamos desnudos para enterrarnos en una sepultura y ante la presencia de Dios no llevaremos más que nuestra fe y las buenas obras. Por eso, seamos generosos, repartamos nuestros bienes con los que más lo necesitan. Y es cierto que es un tema delicado, que la sociedad está como está, pero ese mismo eurillo que nos podemos desprender ante el mendigo de la calle, que sabemos que a lo mejor es de una red de mendigos que están estafando y que tienen esa forma de vida, ese eurillo que nos desprendemos de él hace un desprendimiento, un desgarrón en ese corazón nuestro que se apega a las realidades de este mundo. Hoy se nos vuelve a recordar esas palabras: atesorad tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la carcoma pueden roerlos. Atesorad tesoros en el cielo. Repartamos nuestros bienes, seamos generosos, seamos caritativos y tendremos quien nos reciban en las moradas eternas. Recordad la parábola del rico Epulón y del pobre Lázaro. Aquel que fue olvidado mereció estar en el seno de Abraham. Aquel que banqueteó y disfrutó de sus riquezas gozando de los bienes de este mundo, acabó en el infierno y pedía ser mojada su lengua con una gota de agua por el fuego que le quemaba por dentro. Recordad cómo la liturgia de difuntos de la Iglesia recuerda esa escena y pide a Lázaro que reciba las almas de los que salen de este mundo.
A esos pobres de los que dice el Señor, bienaventurados, porque de ellos es el reino de los cielos. Me gusta también aplicar, lógicamente, estas palabras del Señor, ganaos dinero, ganaos amigos con el dinero injusto, a las indulgencias que la Iglesia nos otorga. Son gracias que la Iglesia tiene a bien dar a sus hijos para borrar las penas que tenemos por el pecado y para quedar nuestra alma limpia y no tener ya culpa ni pena delante de Dios. Esas indulgencias tan fáciles de ganar y que hemos de saber lucrar para merecer gloria y para merecer el perdón de nuestros pecados. Como al mismo tiempo esos actos de culto que hemos de tener a los santos, nuestras pequeñas limosnas, esos pequeños esvotos, esas pequeñas promesas que hagamos de devoción a nuestro Señor, a la Virgen Santísima, a los santos, así como esa ayuda que podamos dar a nuestras parroquias y a nuestras iglesias, es aplicar nuevamente esas palabras de Cristo. Ganaos amigos con el dinero injusto para que os reciban el día que habréis de presentaros delante de Dios en el cielo. Hemos de abrir nuestro corazón, nuestra inteligencia a las enseñanzas del Señor y hemos de volver a recordar y a tener siempre muy presente que es de Dios el importante, que somos herederos del cielo, hijos de Dios, decía el apóstol, y por tanto herederos del cielo. De este mundo no hemos de usar más de aquello que nos sea necesario y medio para alcanzar el eterno, el mundo de Dios y la bienaventuranza, no poniendo nuestro corazón en las cosas de aquí abajo, sino en Dios y en la bienaventuranza. Que así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.